La sumatoria de los 50 más 50 son los 100 puntos, ¿no? Entonces, aprovechen y estudien. Son 15 preguntas básicas. Ustedes lo pueden hacer. Creo que no va a haber ningún problema. Repito nuevamente, 50% va a valer este trabajo. Ya con 50% ya está que ustedes lo elaboren este trabajo. Y el otro 50% es su examen oral. De las 15 preguntas que hay aquí, yo le voy a tomar una y esa es su evaluación, su segunda evaluación. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Buenas tardes. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Perdón? Creo que lo puedes repetir, ingeniera, por favor, es que acabo de entrar. Ok. Ya. Esto está ya en la plataforma. Está como evaluación. No sé si logran ver. Son 15 preguntas que le he puesto aquí en su evaluación. Este es como un trabajo práctico. 50% va a ser el trabajo que te van a resolver este examen y el otro 50% es su examen oral. 50% es la tarea esta de las 15 preguntas y el otro 50% es su examen oral. La fecha, disculpe, ingeniera, ¿cuál? Va a ser para el 7 de enero. Para el 7 de enero. Y una consulta sobre las exposiciones. La exposición ya va a ser para el 14 de enero. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniera. Ingeniera, sobre la exposición, los temas todavía nos los va a repartir ustedes, ¿no? Sí, ya al finalizar la clase ya vamos a hablar sobre ese tema ya. Al finalizar la clase de hoy. Está bien, gracias. Ya. Entonces, aprovechen, jóvenes, está fácil, este es su parcial, 50% en hacer su examen, hacer como este trabajo práctico, y lo otro 50% es su evaluación. Entonces, no pierdan la oportunidad para hacer este examen. Lo mismo para su evaluación final. Su evaluación final, de acuerdo al tema que se va a elegir, en base a esos temas, va a valer 30 puntos. ¿Cómo está el cronograma aquí? Su evaluación final es 30 puntos. Va a ser su exposición igual, ese va a ser para el 14 de enero. Usted, de acuerdo al tema que le toca, ya sea de hospitalario, plaguicida, minera, hidrocarburos u otros, dependiendo del tema que le toque, ustedes lo van a exponer y ahí ya va a haber un debate entre ustedes, entre el docente con sus alumnos, y ese es su examen final. Igual no pierdan la oportunidad, está fácil, está para que todo aprueben, pero ya depende de ustedes, ¿no, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? O sea que la evaluación final es nuestra exposición, ¿eso vendría a ser? Es su exposición, la evaluación final. Esta evaluación que muestra en pantalla, ingeniera, ¿cuánto tendrías? ¿La evaluación final? Estas 15 preguntas que muestra. Estas 15 preguntas vale 20 puntos. $20 puntos, vale. ¿Alguna otra duda?
No pierdan las oportunidades, jóvenes, aprovechen, está fácil la materia, ya depende de ustedes, jóvenes. Los grupos tienen que ser sí o sí de 5, o por ejemplo, si somos unas 7 personas, se podría también. Solo de a 5 personas. De a 5 personas va a ser la participación en su examen final. Igual, en la evaluación final va a ser 50% su trabajo, el trabajo grupal, vamos a evaluar su presentación, y el otro 50% ya es las preguntas y respuestas. La evaluación que se va a tomar al momento de que ustedes pongan. Yo le aconsejo que no se lo aprendan de memoria porque va a ser al azar a las personas que le va a tocar exponer. Si son de a 5 personas, no van a hacer ustedes vos primero, yo segundo, vos tercero. No, yo voy a elegir, usted va a exponer primero, luego usted y así sucesivamente, ¿no? Es para saber si han estudiado, si han trabajado en equipo, porque se va a evaluar también el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿Y va a ser de manera presencial? Ahí sí la exposición. Va a ser la clase presencial. Ya. De nada. Disculpe, ingeniera, ¿sí o sí tiene que ser de a 5 personas? ¿No puede ser de 3? No puede ser de 3, de a 5 personas. ¿Ustedes quieren elegir el grupo o yo lo puedo elegir? ¿Quieren elegirlo ustedes, 3, 5 personas, o yo lo elijo? Sí, mejor, ingeniera. Mejor No. si podemos formarlo nosotros. Sí. Ok, entonces ustedes lo forman, son de a 5 personas, no puede ser menos, no puede ser más, máximo 5 personas. ¿Alguna otra pregunta, lo que se ha hablado? Ya. Continuando con el avance, aquí tenemos, la anterior clase habíamos hablado de los plaguicidas, perdón, de los residuos eléctricos, electrónicos, baterías y pilas, ¿no? Como también habíamos hablado de residuos de minería. Aquí tenemos en esta presentación un video. En base a este video, quiero mostrarles cómo es el manejo de los residuos de minerías. Estén atentos y yo voy a nombrar al azar a 5 personas que me expliquen de qué se trata este video. ¿Se logra escuchar el video? No, ingeniera. Manejo de residuos peligrosos. Los departamentos que generan residuos peligrosos deben nombrar a uno o más responsables para el manejo y disposición de los mismos. La clasificación más común de residuos peligrosos en una mina es la siguiente: aceite usado, cartón, mangueras y trapos impregnados de residuos peligrosos, envases que contuvieron residuos peligrosos y tierra contaminada con residuos peligrosos. Por lo general,
Al realizar el mantenimiento de los equipos, se generan residuos como grasas, aceites carbonizados, filtros y diversos materiales que han entrado en contacto con residuos peligrosos. Al realizar actividades de mantenimiento, debes utilizar herramientas que eviten contaminar el terreno en caso de derrames, como el revestimiento de polietileno, geomembrana o liner, recipientes para la contención de aceites y recipientes móviles de carritos. El almacenamiento transitorio permite resguardar los residuos peligrosos antes de ser trasladados a un almacenamiento temporal. Elige el contenedor adecuado para cada tipo de residuo, identifícalos, colocas tu tapa correspondiente y ubícalos sobre una base con contenedor de derrame. Implementa el uso de señalamientos para advertir a los trabajadores de su peligrosidad. Las áreas de almacenamiento transitorio deben separarse de comedores, áreas de producción, oficinas y almacenes de materias primas. Traslada los contenedores a un almacén temporal cuando alcancen un 80% de su capacidad. La función del almacenamiento temporal es resguardar los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación aplicable, registrar los residuos peligrosos generados en una bitácora, preparar los residuos peligrosos para su disposición final. Los residuos se clasifican en recipientes específicos de acuerdo con la compatibilidad química. Identifica cada contenedor con la información siguiente: nombre del departamento, nombre del residuo, características de peligrosidad, cantidad, unidad de medida, fecha de generación. Almacena los residuos en anaqueles sin saturarlos y sin superar la altura de los ojos. En caso de residuos líquidos, será necesario almacenarlos en tanques colocados sobre tarimas con contenedor de derrames. Los recipientes vacíos que ayudaron a transportar los residuos también se consideran residuos peligrosos. Almacena los tambos hasta la llegada de la empresa autorizada para su disposición. Los residuos peligrosos no pueden ser desechados en cualquier lugar debido a que representan un riesgo a la salud y el medio ambiente. Por lo tanto, requieren de zonas especiales para su disposición final. Existen empresas dedicadas a la disposición final de residuos peligrosos. Para esto, deben contar con los permisos necesarios de las autoridades competentes. Recuerda que los residuos peligrosos deben almacenarse hasta un límite de 6 meses. Prepara con anticipación su disposición final con la empresa contratada. ¿Qué entendieron? ¿Algún voluntario que entendió sobre este video? ¿Algún voluntario? Álvarez Cruz. Presente, ingeniera. Entendí todo el manejo que debe tener, comenzando por la clasificación de estos residuos, luego también que se generan los mantenimientos de equipos. También se debe evitar materiales que puedan generar algún derrame de estos residuos. Luego, sobre el almacenamiento transitorio, que se deben elegir los contenedores adecuados. La área donde se debe almacenar estos residuos debe ser separado. Para trasladar estos residuos tienen que estar los contenedores a su 80%. Luego, en el almacén temporal, en su almacenamiento temporal, se debe llenar una bitácora, se lo debe preparar para la disposición final, en el cual debe llevar una etiqueta con su dato de los residuos. Y luego la preparación para la recolección, que para esta preparación existen empresas que deben contar con sus permisos correspondientes con la autoridad que corresponde.
Excelente, Álvarez. Gracias. Cecilia Pérez. Disculpe, ingeniera, yo acabo de entrar a la clase. Ok. José Fernando Quiroz. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. ¿Qué entendió sobre el video? Entendí que hay que separar los residuos e identificarlos, los aceites, envases, los residuos peligrosos y también el almacenamiento. Y en el almacenamiento transitorio tenemos que identificar primero los residuos y almacenarlos en contenedores en un límite de 80%. Esos contenedores tienen que estar encima de una tarima con contenedor de derrame. Y luego el almacenamiento temporal, que sería anotar todo en una bitácora, anotar los datos del residuo peligroso. Y luego la preparación para la recolección, que sería que el almacenamiento de esos residuos no deben durar más de 6 meses. Eso entendí, ingeniera. Excelente, José Fernando. Gracias. Muy bien, joven, está bien. Aquí, como ven, aquí, como ven, tiene que estar clasificado en contenedores, ¿no? Sí, de acuerdo a las características, ¿no? Aquí, como ya hemos visto los anteriores temas, de color rojo se clasifican los residuos peligrosos, altamente peligrosos, ¿no? También de acuerdo a sus características se clasifican de acuerdo a si es corrosivo, si es reactivo, si es explosivo. En las concesiones mineras hay radiactivo en algunos lugares, entonces, ¿qué tipo de residuos se requiere en qué lugar? ¿No? Entonces, tiene que estar específicamente en un área de almacenamiento temporal, protegiéndolo, que no esté en la intemperie, protegiéndolo bajo un techo, ¿no? Y finalmente, sobre todo, aquí, como ven esta parte, esto de acá, que lo estoy pintando, tiene que tener un, como un pallet de kit de derrame. Este es un kit de derrame que si en caso hubiese líquido, residuos aquí para que no filtre en el suelo, y entonces este kit de derrame es para proteger sobre estos residuos peligrosos, ¿no? Altamente peligrosos, de acuerdo a sus características. Y al momento de almacenar estos residuos, tiene que tener un registro, ¿no? Cómo van a estar almacenados sus residuos, ¿no? ¿Dónde está el registro? Tiene que tener un registro, ¿no? Es decir, su etiqueta. En cada una de estas áreas que está almacenado, tiene que tener un registro de, pues, qué tipo de residuos hay ahí. Si son reactivos, tóxicos, explosivos, etcétera. Qué tipo de, las cantidades que hay ahí, la fecha de generación. Esta fecha de generación es la fecha que está almacenado esos residuos, ¿no? Hay productos que también que han sido vencidos, entonces también tiene que colocar la fecha de vencimiento de esos productos si ha sido vencido, ¿no? Y las cantidades que hay ahí, ¿no? Y al momento de almacenar temporalmente estos residuos, como ya ustedes saben, empresa terciarizada
que solamente tenga la licencia ambiental específico de la recolección y transporte de estos residuos puedan recolectar, llevar a su empresa. Pero al momento de llevar estos residuos, esa empresa terciarizada debe emitir un informe a la persona que le está entregando estos residuos. ¿Por qué el informe que le tiene que emitir? Para saber la cantidad de residuos que están generando esa empresa, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de residuos están llevando? Están haciendo la recolección y transporte para su disposición final, ¿no? Entonces, creo que está claro este video. Se lo voy a mandar al Classroom igual para que en un futuro ustedes, si trabajan en una empresa minera, tengan conocimiento básico para manejar lo que son los residuos, peligrosos y no peligrosos. Los no peligrosos no hay mucho problema porque a veces hay empresas que recolectan la basura, que eso se puede llevar a un vertedero o relleno sanitario, o se puede reciclar como papel, cartón, plástico, pero siempre y cuando no estén contaminados con algún residuos químicos. Ahí hay que tener cuidado. Si el papel o cartón tiene diésel, gasolina o algún químico ahí, no me sirve para el reciclaje porque ya está contaminado eso. Entonces, hay que también tomar en cuenta esos puntos, ¿no? Entonces, aquí hablamos, con este video hemos concluido lo que son las concesiones mineras. El siguiente tema que vamos a ver, y es muy importante aquí, es la gestión de residuos de hidrocarburos. Es muy importante tomar en cuenta este punto. El manejo de aceites, lubricantes y combustibles es un aspecto significativo que puede tener un impacto sobre el medio ambiente. Estos residuos son productos difícilmente degradables, que en pequeñas cantidades son capaces de contaminar el agua. También disminuye las proporciones de oxígeno y matando la vida en el agua. Hablamos de la flora acuática, hablamos de los peces acuáticos o marinos que hay dentro de los ríos, lagunas, royuelos, etcétera, hasta en algunos lagos. O también hablamos animales terrestres. Puede ser que tenga un cocodrilo, puede ser que tenga algún perro doméstico por esa área, quiera consumir agua, tomar, está contaminada por aceite lubricante. Entonces, o animales aéreos que también matan la vida del agua, porque el agua es para vivir, para tomar, todo ser vivo. Entonces, si está contaminado el agua con estos residuos, puede matar la flora, la fauna, por esta contaminación de los aceites lubricantes. Además, al ponerse en contacto con el suelo, también contamina el mismo. Entre los efectos que se producen en el suelo se encuentra la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, que destruye el equilibrio ecológico y la fertilidad del suelo. La generación de estos residuos de aceite y combustible es constante debido al desarrollo de la actividad portuaria. Por lo tanto, la protección del medio ambiente se logra a través de medidas de prevención y control de estos productos. Si hubiese un producto que hubiese habido un derrame en ese lugar X, ¿qué se debe hacer? Se debe primero marcar el área, se debe proteger el área y de ahí se debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que no contamine en los otros predios donde fue contaminado esos aceites. Que más enseguida se lo voy a ir mostrando paso por paso. Como siguiente punto tenemos los procedimientos de prevención de derrames o vertido de aceites lubricantes o combustible. Dentro de estos aceites lubricantes o combustible, ¿qué tipo de derrames tenemos? En accidentes
de buques, vehículos o maquinaria, tenemos 4 tipos de derrame. Uno en operaciones portuarias, relacionadas con los procesos carga o descarga. Por ejemplo, si hablamos de los combustibles de transporte que llevan la gasolina, el diésel, si la gasolina hay un derrame, ahí ustedes saben que están contaminando el suelo. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe proteger? ¿No? El tanque o tuberías también viene otro tipo de derrame. En el trasiego de aceite, lubricante o combustible o en filtración de cisterna. La cisterna también puede tener derrame de estos residuos, ¿no? O también estos recipientes que tienen combustible de aceite, diésel o gasolina, que también es un tipo de derrame. Tenemos también la identificación de los lugares vulnerables. ¿Cuáles son ellos? Como primer punto, ¿cómo debemos identificar? Tiene que saber los tanques, depósitos o cisternas. ¿Dónde va a estar identificado estos residuos? ¿Dónde tienen que estar almacenados temporalmente estos residuos? Sistema hidráulico con bombeo. También hay un tipo de derrame vertido, cómo hay que hacer, cómo hay que manejar. A veces hace mantenimiento a los equipos, maquinaria. Ustedes saben, al hacer mantenimiento, utilicen el aceite, trapo con aceite, lo limpian. ¿Qué van a hacer con ese trapo? Tienen que poner un recipiente de color rojo, porque ya ese trapo ya está contaminado, no me sirve. No tiene combustible tóxico. Hasta puede ser inflamable, dependiendo el tipo de combustible o lubricante tenga, ¿no? También tiene la subestación eléctrica, transformadores o interruptores eléctricos, ¿no? Área de empalme, de tubería para carga y descarga de graneles líquidos. Trincheras de tuberías de transporte de graneles líquidos. Bomba, engranajes o cojinetes. Área de operación de maquinaria y atraque y fundeo de buques. Esto de buques se ve en los lugares, en los mares. No sé si han visto las películas en los mares que hay el combustible. Eso igual hace la contaminación. Si hay un derrame en los mares, ahí sí hay una contaminación de gran magnitud, porque cuesta de que vuelva a su estado normal. Hay que hacer una limpieza y tarda entre 5 a 10 o más años, puede tardar dependiendo la magnitud que tenga. Y afecta todo el ecosistema, aéreo, acuáticos y terrestre, ¿no? Puntos de recolección de aceite, lubricante y combustible tienen que tener un lugar adecuado. También sitio de distribución de combustible, donde van a veces en yacimiento, a veces tienen que cargar los combustibles o van a campo, llevan en las camionetas combustible, tienen que tener un lugar, un recipiente adecuado de diésel, gasolina con su respectiva etiqueta, o la cisterna también tiene que tener sus etiquetas adecuadas. En la cisterna hay un kit de derrame, que luego se lo voy a mostrar. Esto es para evitar que si hay un derrame, cómo hay que proteger, cómo hay que hacer la limpieza de esa área. Pero todo eso tiene que identificarse de acuerdo al área donde ustedes van a trabajar, donde ustedes van a estar en ese lugar. También los sitios de reparación de maquinarias. Cuando hay mantenimiento en las maquinarias, tiene que tener un kit de derrame, tiene que tener un contenedor de color rojo, tiene que tener por precaución un equipo extintor. ¿Por qué un equipo extintor? ¿Qué tiene que ver? Yo estoy haciendo limpieza
estoy utilizando, puede ser diésel o gasolina para limpiar, hacer algo de limpieza a mi maquinaria, pero ya tiene grasa. Por un descuido puede incendiarse. Y al incendiarse necesito un extintor, apagar el fuego por un pequeño descuido. Entonces todo eso hay que tomar las medidas necesarias para proteger eso. También patio de contenedores fríos, mercancías retenidas y mercancías peligrosas. En un lugar, así como vieron el video en la minería, así también, casi parecido, está en los hidrocarburos, pero son más exigentes en el área de yacimiento. Cocinas industriales. En yacimiento hay cocina y comedor. En la cocina y comedor hay ahí son exclusivamente los residuos no peligrosos, que son los residuos inorgánicos, comida, ¿no? Entonces ahí también hay un recipiente, hay un contenedor de color verde que es inorgánico. Ahí también tienen que tomar en cuenta. Bodega de suministro de aceites, lubricantes y combustible. Tiene que tener un área de almacenamiento de esos residuos con sus respectivas etiquetas. Los residuos no deben estar mezclados, no pueden ser todo corrosivo, explosivo, tóxico. No puede todo mezclarse porque puede ser, al tener una combustión completa, al tener una mezcla de estos productos, puede tener una explosión y puede ser grave si no tomamos las medidas necesarias para esto. Y luego depósitos primarios y secundarios, ¿no? La evaluación de riesgo, ¿cuáles tenemos? Tenemos identificación de todos los posibles fuentes de derrame. Evaluación de riesgo, prioridad de protección y limpieza, tamaño potencial de la descarga. Aquí, tamaño de la potencial de la descarga, hablamos de en la, ¿cómo se llama esto? Donde donde hace la carga de los vehículos, ¿no? Es el tamaño potencial donde va la cisterna, hace la descarga de la gasolina, diésel o gas. El gas, si hay fuga de gas, bueno, lastimosamente se explota, pero ahí tenemos que tomar en cuenta el diésel y la gasolina, ¿no? Dependiendo de la cantidad de combustible que hay. Posibles escenarios y métodos de respuesta a lo vertido de derrames. Momento para iniciar una respuesta en caso de ocurrir. Este momento de iniciar una respuesta es un plan de contingencia. Tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si hay un derrame y por un descuido en un surtidor, por ejemplo, en un surtidor, hay un derrame y justamente va un cliente por ahí, un vehículo, y uno que fuma, tira su cigarro a la colilla, el cigarro, ahí ocasiona el fuego, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente ahí? Inmediatamente contar con un equipo extintor y apagar inmediatamente ese fuego. Pero esa persona, ¿qué tiene que saber? Tiene que saber conocer el plan de contingencia. Tiene que tener el plan de contingencia para un derrame de combustible o para un incendio en esa área. Y dentro de ese derrame de contingencia hay una evaluación de conforme, de acuerdo a la norma ISO 31000. Eso es de un plan de contingencia que toda empresa debe contar para evitar accidentes laborales, para evitar incendios, primeros auxilios, igual que se debe incluir dentro de su plan de contingencia.
Y por último, deben establecer controles operacionales en casos críticos. En casos críticos, si hay un incendio de gran magnitud, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medidas de seguridad ambiental debemos tomar en cuenta en esos puntos? Luego tenemos las condiciones de almacenaje. Las condiciones de almacenaje donde van a almacenar temporalmente estos residuos deben identificar en todas las áreas posibles la fuente de derrames. Tiene que tener la protección y limpieza. Importante en todo lugar, protección y limpieza, lo que yo le llamo orden y limpieza. Orden y limpieza tienen que tener en todo el área de hidrocarburos. En todo el área. Tamaño potencial de las descargas, también la cantidad. Posible escenario y método de respuesta de vertidos, de derrames. También tiene que tener un ambiente de bodega que debe estar debidamente ventilado. Eso es importante. Ventilado no puede estar en un ambiente cerrado, porque imagínense, es tóxico. Salen estas pequeñas partículas, puede todo explotar. Entonces, tiene que estar ventilado. También tiene que estar señalizado esa área. Tiene que contar con un kit de derrame. La persona que vaya a realizar la limpieza de estos vertidos de aceite y combustible tiene que contar con los equipos de protección personal adecuados, específicos para estos recipientes. También debe contar con su ficha técnica o la hoja de seguridad. Y sobre todo contar con su plan de contingencia para atención de emergencias. Ese es un punto importante. Si se cortan, jóvenes, por favor, vuelvan a ingresar nuevamente al mismo enlace. Como medida de seguridad, también tiene que contar con un plan de mantenimiento y registro, cómo debe ser su plan de mantenimiento, cronograma de inspecciones mensuales, informe de todas las pérdidas y fugas, evaluar regularmente los sistemas de control, responder inmediatamente a todas las alarmas si en caso hubiera un derrame de combustible. Tiene que tener una planificación de escenario adecuado, específica para este fin. Y contacto para recuperación de derrames. Procedimiento de comunicación de derrames y vertidos. Las empresas es responsable del área donde ocurre un accidente o incidente. Debe ser reportado oficialmente a la Protección e Instalación Portuaria, Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de forma inmediata. Es decir, si hubiera un incidente en yacimiento, el responsable de esa área tiene que reportar si a las 3, 4, 1 de la mañana o 6 de la mañana hubo este accidente, inmediatamente se tiene que reportar en el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. Además deberá dirigir por escrito a la Gerencia de Seguridad y Operación un informe que contenga la recopilación de los hechos y evidencia, así como correctiva inmediata conforme a su plan de contingencia. Cumplir con las normas legales. Esto quiere decir que si hay un derrame por un descuido, ya sea por falla humana o por la misma naturaleza, la persona responsable en esa área, no importa el horario, tiene que reportar al área de medio ambiente y seguridad. Pero una vez pasado esto, antes de las 24 horas, no debe acceder las 24 horas, también tiene que hacer por escrito, mediante una nota, al igual por correo electrónico.
informar a su jefe inmediato superior lo sucedido, qué pasó, qué hay que hacer, cómo hay que prevenir estos incidentes que pasó de acuerdo al derrame que hubo. Esto está contemplado en la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de RAS, del Reglamento de Sustancias Peligrosas. También está contemplado en la Ley 755. En el caso de un accidente sea presenciado por un trabajador, debe igual comunicar oficialmente de protección de instalaciones al área o al Departamento de Seguridad. Esto es igual, no solamente la persona, los jefes deben reportar, también el mismo trabajador. Por esta razón, es necesario que se lo capacite al trabajador, no solamente a los jefes, a los trabajadores también se debe capacitar en tema de manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, sobre todo los residuos peligrosos en el área de hidrocarburos. ¿No? Y también, si ese trabajador ha visto este accidente incidente suscitado en esa área, también no debe hacer más de 24 horas, tiene que reportar a su jefe inmediato superior como al área del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente lo sucedido, no solamente por nota, ya sea escrito o por correo o por WhatsApp. También tiene que mostrar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Los registros fotográficos. Ustedes jóvenes, cuando vayan a hacer un trabajo, ya profesionalmente como ingenieros ambientales, siempre se recomienda que saquen la foto, porque a veces no tiene sentido que yo le escriba, lo lea, le envíe, si yo no tengo las evidencias, que son mis registros fotográficos. Los registros fotográficos, ahí muestra qué es lo que ha sucedido, cómo estaba el antes y cómo estaba el ahora, qué pasó, cómo fue, quién lo hizo o por qué lo hizo. Todo ello hay que tomar en cuenta. Pero están los registros fotográficos. Ahí tienen que tomar en cuenta. Dentro de esto también en el momento que se reporte la ocurrencia de un derrame en tierra o en dársena o en los ríos, lagos, deben tener un procedimiento de comunicación incidentes de inmediato que se podrá poner en ejecución acorde a este procedimiento que se realizó. Y esto está en un plan de atención contra derrame de hidrocarburos. Ahí dentro de su plan de contingencia hay un plan de contraderrame de hidrocarburos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué hay que llamar? ¿Qué empresa está autorizada? Porque yacimiento en tema de hidrocarburos no a cualquier persona llama, ya ellos saben específicamente a quiénes van a llamar para recoger esos desechos que ha sido contaminado. Que luego le voy a mostrar enseguida unas imágenes y luego la foto para que ustedes puedan entender, jóvenes. Las empresas navieras también hablamos del mar. Yo sé que en Bolivia no hay, pero si viajen, no sé, en Dubái, en Chile, en México, que atienda un buque o un sector, también ustedes tienen que saber estar preparados mediante un derrame de esa área. Que son los responsables para hacer la limpieza en el sitio donde ha sido el derrame de estos combustibles, la extracción y la disposición final de estos desechos.
Pero esto, yo no voy a llamar por llamar, yo no voy a hacer las cosas porque me dio la gana, porque lo vi. No, antes de hacer las cosas, yo tengo que comunicar a mi jefe inmediato superior, ya sea la gerencia de seguridad integral, o ya sea al encargado al área o a mi jefe inmediato superior. Entonces yo tengo que comunicar a alguien que vea lo que ha sucedido. Yo no me puedo disparar. Dentro de estos procedimientos, control, recolección y disposición final de aceites, lubricantes y combustible, tenemos lo siguiente. Vertidos en contacto directo en el suelo. Cuando hay un vertido ha sucedido sobre la grama o tierra y fluido está en contacto directo con el suelo, el personal responsable de la actividad deberá inmediatamente delimitar el área con arena o colocar un aserrín. El área afectada a fin de no expandir la contaminación y limpiar con material absorbente. Si esta área, pongámosle que estamos marcando, ha sido contaminada esta pequeña área, yo tengo que marcar las 4 colindancias, que no se expande en estos lados, no tiene que expandirse acá. ¿No? Yo tengo que marcar a esta área. Una vez marcado esta área, yo tengo que delimitar con arena o colocar aserrín. Limpiar esta área, colocar. Para evitar la contaminación del suelo, que no expande al lado de los vecinos en esa área contaminada. Debido a la velocidad de filtrado de fluido, en caso de ser cantidad pequeña de suelo contaminado, es necesario que se extraiga el suelo contaminado y conjuntamente con los desechos absorbentes se coloca un recipiente rotulado para el efecto. Por ejemplo, si la contaminación es grande, se deberá realizar un proceso de remediación del suelo a través de un gestor calificado o las medidas técnicas adecuadas. Esta remediación del suelo, yo tengo que marcar el área. Como ve aquí, para prevenir el contacto al piso, aquí está remarcado el área. Aquí se realiza toda la limpieza con arena o aserrín. Impermeabilizar el suelo. Y ya llamar a la empresa terciarizada ya que me haga todos los tratamientos que se debe hacer. Cómo se debe remediar el suelo. Ya la empresa terciarizada viene, me la hace la mezcla del suelo, un suelo bueno con un suelo malo. Y aquí, en esta remediación del suelo, me hace, me previene lo que la empresa terciaria hace toda lo necesario para evitar la contaminación en esta parte de acá al lado que no está marcado. Una vez que me marque y me ponga a una señalética, ya no voy a poder utilizar este suelo. Me voy a otro lado, pero aquí ya no voy a utilizar, poner ningún tipo de residuo, ni las máquinas tienen que estar ahí, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya este suelo ya está contaminado. ¿No? Eso es para prevenir la contaminación a su lado vecino, a otro suelo. El Departamento de Seguridad Industrial, al igual que Medio Ambiente,
procederá a aislar el área del mismo, así como evaluar en forma rápida la gravedad del incidente, lo cual informará inmediatamente al oficial de protección de la instalación, quien a partir de ese momento mantendrá una comunicación permanente. Quiere decir que una vez que el suelo ya esté alzado, que haga todo lo que es su tratamiento, la empresa terciarizada que lleva esto tiene que comunicar inmediatamente, tener en contacto con los responsables de hidrocarburos de yacimiento, cómo va con el suelo, qué tipo de suelo es, el estudio del suelo que tiene que hacer, entre otros. El personal asignado para el control del derrame o vertido procederá a delimitarlo y contenerlo, teniendo especial atención en nunca dejar libre el vertido que se derrame sobre el suelo o ningún curso hídrico u otros. En esa área que vieron ustedes, no tiene que tener ningún vertido. Toda esta área tiene que estar alzado. Por lo menos unos 5 centímetros de suelo se lo levanta. ¿Y qué pasa ahí? Ya se marca el área para que no esté contaminando las otras áreas, se pone un impermeabilizante hasta que se le haga un tratamiento adecuado para ese tipo de suelo. Porque dependiendo del combustible que hay, ya no va a ser, puede ser que sea un suelo fértil o ya no va a ser un suelo fértil que era antes. Entonces ya no se va a poder utilizar ese suelo. También se debe tener cuidado en su recolección, que lo posible pueda ser reutilizado. De acuerdo al tipo de material y a la ficha técnica del mismo, quiere decir de acuerdo al tipo de combustible que derramó en el suelo y si ha sido diésel o gasolina, tiene su ficha técnica de seguridad. Es necesario tomar en cuenta un manejo que incluya la utilización de equipo especial y verificar especialmente el material que se encuentra clasificado como mercancía peligrosa. También se debe delimitar con tierra, arena o acerrín el derrame para evitar su desplazamiento a corrientes de agua y canales de agua. Si el vertido ocurrió directamente en el suelo, remover la tierra contaminada, ya sea manualmente con la ayuda de pala o con la ayuda de maquinaria, según sea el caso, de acuerdo al tamaño de la tierra. En caso de ser un derrame de importancia, el suelo afectado deberá ser tratado por un gestor especializado. Este gestor especializado es de acuerdo a la empresa terciarizada. ¿Cuáles son esas empresas terciarizadas? Es de acuerdo a la que estén registrados en la gobernación. Ya yo le pasé la lista a ustedes. Empresa que esté autorizada, ya sea por minería, ya sea de hidrocarburos, ya sea de salud o dependiendo el área que vayan a recoger estos residuos. Pero no cualquier empresa debe recoger, solo empresa autorizada que tenga su licencia ambiental. ¿Y quién lo autoriza? La gobernación, mediante su documento ambiental que tenga para los residuos específicos a tal fin que tenga. Otro punto tenemos evaluar y utilizar el mejor método para la recolección del vertido o derrame, tomando en cuenta el provocar el menor daño posible al medio ambiente. Si esta área ha sido afectada, tenemos que tratar que no toda esta área alza la contaminación y que no se expande al otro lado. Solo tenemos que involucrarnos a este lado. Dicho material debe ser
debe trasladar el área encargada a un recipiente debidamente identificado y el depósito secundario deberá ser trasladado a un depósito primario. Quiere decir que al momento de marcar esto que hacemos, aquí a un lado tiene un recipiente, pero este recipiente no lo van a dejar así. Aquí tiene un derrame, está impermeabilizando, ¿no? Entonces, para que no derrame al suelo, que ya está contaminado en esta parte, tiene su derrame y aquí ya lo van a ir echando los residuos contaminados. En el caso que el derrame o vertido sea en el piso del Congreso, se realizará procedimiento para suelo. Se realizará una limpieza adecuada, un manejo de estos residuos. ¿Quién lo realiza? La empresa terciarizada. Pero nosotros no nos vamos a dejar quedar con las manos cruzadas. Tenemos que hacer, marcar el área, ir realizando ese procedimiento hasta que venga la empresa y bueno, que tenga un tratamiento adecuado con respecto a estos residuos. Permeables con la salvedad que debe verificarse inicialmente que no existe fisura en la losa. Si hay un derrame en las losas, en el suelo, en piso concreto, y hay fisura, hay que tener cuidado también porque puede haber filtración de suelo. Ahí tiene que tener mucho cuidado para estos tipos de derrame. Aquí, como ven, para que me entienda, tenemos una imagen. Se debe delimitar el área. Tenemos que tener el arena o acerrín, una carretilla. Aquí delimita una soga. Donde está aquí, ¿lo ven? Ahí. Este color amarillo es el combustible que ha sido derramado. Segundo punto, para absorber esto, se le echa acerrín y de ahí se va utilizando paño absorbente para derrame hasta 1 metro cuadrado. Este paño absorbente. Luego se utiliza rollos absorbente para derrame mayor a 1 metro cuadrado o polímero absorbente solidificador y encapsulador. Estos paños de 1 metro cuadrado o más de 1 metro cuadrado de acuerdo al tamaño del derrame. Y eso se va poniendo al paño y se le va poniendo al recipiente, no a la carretilla, a un recipiente, al contenedor, ¿no? Entonces, así se debe delimitar. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Es importante que tomen en cuenta. Donde el área ha sido afectado, tiene que limitar el área. Para limitar el área, ¿qué tiene que llevar? Una carretilla que tenga arena o acerrín y que tenga una pequeña soga. Aparte de eso, tiene que tener baños de acuerdo a los metros cuadrados. Si es de hasta 1 metro cuadrado, se utiliza paño absorbente de derrame. O si es más de 1 metro cuadrado, paño absorbente mayores a 1 metro cuadrado, dependiendo del tamaño. Aquí ves el limitar el fluido. Luego, aquí lo van, aquí un recipiente, aquí tiene así que tener su pequeño contenedorcito, que es el kit de derrame. Ahí sí tiene que tener para evitar el derrame igual ahí. Y este es el paño absorbente que se va limpiando donde ha sido contaminado. Pero antes de eso, también el personal tiene que contar con su equipo de protección personal. El EPP, guante, mascarilla, casco, todo lo necesario y adecuado para ese fin. Y aquí también, ya el área afectada también en algunos casos,
ya le van echando tierra y acerrín en esa área afectada, ¿no? Donde recolectar el suelo donde ha sido contaminado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, hija, todo claro. ¿Eso procede para derrames de químicos también o solamente de combustible? También sirve para químicos, en caso hubiese así. Si es de gran magnitud, hablamos. Igual el químico contiene así. Derrame hacia el agua. Si sucede un derrame en la dársena de maniobra o zona de fondeo, inmediatamente el personal deberá contener la expansión del derrame con barrera de contención. Posteriormente deberá evaluarse el método adecuado para retirar el material derramado. Los desechos producto del control de derrame serán colocados en el recipiente identificado para el efecto, para su disposición final. Si la contaminación es grande, se debería realizar un proceso de remediación a través de un gestor calificado o las medidas técnicas adecuadas. El área de seguridad y medio ambiente, que lo llame el HSE o HQS, no sé si han escuchado, que se llama Área de Seguridad y Medio Ambiente, procederá a coordinar el aislamiento del área mismo, así como evaluar en forma rápida la gravedad del incidente, y también se informará inmediatamente al oficial de protección de la instalación, quien a su vez comunicará de inmediato el incidente a la Capitanía de Puerto, quien a partir de ese momento tomará el mando de la situación. Es decir, que el área donde ha sido afectado, esos recipientes que hemos visto en los residuos del suelo, lo mismo se va a proceder casi parecido el agua, pero ahí inmediatamente hay que comunicar al área de medio ambiente, que ya sea en la gobernación o al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También empresa terciarizada, ¿qué tiene que hacer con esos recipientes? Hay que hacer un monitoreo al agua, si ha sido contaminado, qué tipo de contaminación de gran magnitud ha sido, el pH, el QH, lo coliforme, etcétera. El personal asignado para el control de derrame o vertido procederá a verificar el estado de la barrera colocada. Si la hubiese, en caso contrario, solicitará que ésta sea colocada de inmediato. Una barrera, es decir, marcar el área donde ha sido afectado. Y de acuerdo al tipo de material y la ficha técnica, hablamos la hoja o ficha técnica de seguridad del producto que ha sido derramado, ya sea en el suelo o en el agua. Tiene su ficha técnica. Y de acuerdo a esa ficha técnica, ¿qué hay que tomar? ¿Qué precaución se debe manejar? De acuerdo a las mercancías peligrosas que hay. También se debe evaluar y se debe utilizar el mejor método para la recolección del vertido o derrame, tomando en cuenta el provocar el menor daño posible del medio ambiente. Ahí, por esa razón, se debe tomar en cuenta un plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, específicamente para hidrocarburos, adecuado. También dentro del plan de manejo se debe tomar en cuenta el plan de contingencia. Y aparte del plan de contingencia, se debe tomar en cuenta un plan de derrame. En caso hubiese un derrame en el suelo o en el agua, qué procedimiento, qué materiales van a utilizar, qué empresa terciarizada se va a encargar para este fin. Todo ello hay que tomar en cuenta, jóvenes.
Dicho material debe trasladar el área encargada a recipientes debidamente identificados. Es decir, recipientes son los contenedores, sinónimo de basureros. Ustedes deben llamarlo contenedores, pero la otra persona lo conoce como basureros. Y el depósito secundario deberá ser trasladado al depósito primario para su correcta disposición final. En el caso de ser causado por el personal encargado del área específica donde es responsable. ¿Cómo va a ser su disposición final? ¿Qué tratamiento le van a realizar? Por ejemplo, aquí para que me logre entender, este colorcito verde que ustedes lo ven es un río, digamos, o una laguna, como ustedes lo quieran llamar. Esto de acá, un río. Digamos que es un río. Y aquí esto lila es la contaminación del combustible. Entonces, donde el área ha sido afectado, lo mismo casi parecido al suelo. Aquí, este color café, se delimita el área. ¿Lo ven? Delimita el área. Luego, colocar los fluidos desechos en recipiente para la recolección. Un paño absorbente se va absorbiendo de aquí y se va colocando en este recipiente. Pero, ojo, antes de este recipiente hay un kit de derrame para que no me esté filtrando los residuos acá. Y estos recipientes también tienen que estar señalizados. ¿Ya? Las precauciones de vertido de mercancía peligrosa, tenemos otro punto, es no contaminar sobre el material derramado. No tocar el material derramado a menos que esté usando por la ropa protectora adecuada. Esto es de acuerdo al equipo de protección personal. Hay que utilizar el equipo de protección personal, los EPP, adecuado específico para esa área. Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Es decir, que no se propague, que no sea más grande, que sea nomás esa área pequeña, que no se propague, ya sea suelo, ya sea el agua. Prevenga la fuga hacia área navegable, alcantarillas, sótanos o área confinada. Hacer un ticket de contención adelante del derrame. Mantener material combustible fuera del área del derrame. Si esa área ha sido afectada, ya no volver a utilizar ese suelo porque ya está contaminado, entonces buscar otra área. Todo el equipo utilizado debe ser conectado a tierra. Y en el caso de material explosivo, no utilizar el área de equipo de radiocomunicación, porque ahí sí son explosivos. Permanecer en dirección del viento. Mantener alejado al personal no autorizado. En caso de mercancías peligrosas, fijar una zona de aislamiento inicial de 100 metros cuadrados en todas las direcciones a partir del derrame y ampliarla conforme a la ficha del producto que se establezca. Ahí donde hubo ese desastre, ahí tiene que llamar su equipo de trabajo. Decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medida hay que tomar? ¿Qué van a hacer el personal? ¿Puede pasar por esa área o no? Pero hay un equipo de trabajo. Aquí, como ves, delimitar los fluidos y absorber el fluido. Nada más. Es algo sencillo. Pero esto evitar que se propague
aquí a otro lado su vecino. Esto que ven amarillo no tiene que propagarse acá. Por esa razón, inmediatamente delimitar el área y utilizar paño absorbente para evitar la contaminación a su vecino. Es muy importante. Y esos paños absorbentes no desechar en cualquier lado, por eso tiene un recipiente adecuado, específico, con colores de color rojo y que esté señalizado. Aquí, como ver distancia, aquí es el punto de derrame, un cuadrado. Aquí tiene que tener una sola de aislamiento inicial, la marcación que usted tiene que marcar. Parte derecha, de acuerdo ahí, tiene una distancia, media distancia de la dirección del viento, ¿no? Y media, marcar a favor del viento, contra el viento, a favor del viento. Y zona de acción protectora. ¿Por qué contra el viento y a favor del viento? Eso quiere decir que si hay bastante viento, que no venga el desastre más para acá, para evitar que esta contaminación se propague y no contamine todo el aire. Esto le va a servir, jóvenes, en un futuro, si en casa alguno de ustedes trabaja en yacimiento. Material mínimo para el control de derrames. ¿Cuáles son? Bolsas plásticas resistentes para almacenar desechos contaminados. Sacos de arena. Material dispersante. Extintores con mecanismo de transporte y de fácil acceso. Extintor, equipo extintor, ustedes ya conocen. Herramientas menores, palas, picos, rastrillos, etc. Cubetas, guantes, mascarillas, lentes, traje para mercancía peligrosa, es decir, su ropa de protección personal, que son los overoles, ¿no? Todo eso tiene que contar el material mínimo para el control de derrame. Sin esto usted no puede trabajar. Hasta esta carretilla tiene que contar. Y este cono de seguridad, la señalización, para evitar que vaya algún trabajador por esa área o personal no autorizado. Aquí equipo de protección y sobre todo tiene que contar con mascarilla, bota y guantes. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes van a alzar, manipular esos residuos. Entonces es tóxico para que no sea dañado la piel, no tenga ningún tipo de enfermedad. Para recoger los desechos necesita la pala para recolectar y el recipiente, el contenedor que nosotros lo conocemos como basurero, que se va desechando en el área, un recipiente. También tiene que saber el depósito primario, que es los contenedores. Se le coloca de acuerdo a los colores. Como ven ahí, tiene que tener depósito primario. Depósito secundario, y hay un área de almacenamiento de aceite. Estos primarios son los contenedores que tiene que tener con su recipiente. Y luego va a un área de almacenamiento de aceite, que sea protegido, que no esté en la intemperie, que tenga el techo protegido, como ven acá. O depósitos generales, en algunos casos,
como ven ustedes, conocen la famosa cisterna. A veces aquí a los tanques le hacen mantenimiento. Para entrar aquí, que es un espacio confinado, tiene que entrar con trapo, con todo el tema de seguridad. Y esos recipientes que van a hacer, lo mismo tiene que tener estos contenedores aquí arriba, no puede entrar adentro. Y tener sobre todo su equipo extintor por cualquier contingencia que pueda suceder en esa área. Aquí, para que entiendan, jóvenes, aquí hay un yacimiento en una foto real que se tiene como experiencia. El yacimiento de YPF Andina. Así lo clasifican sus residuos. Clase 3, clase 2, clase 1. Clase 2, perdón, 3 tenemos desecho orgánico, resto de comida. Clase 1, material contaminado con productos químicos o material contaminado con hidrocarburos. ¿Lo logran ver? Clase 2, papel, cartón. Así lo clasifica. Así debe estar clasificado estos residuos. Y al lado hay un equipo extintor. Este es el equipo extintor. Aquí, para llevar a empresa terciarizada, continuando con el tema, aquí, empresa terciarizada que lleva los residuos, aquí protegiéndolo adecuadamente. La siguiente fotografía es de otra empresa, en un área de laboratorio, pero hay laboratorio en yacimiento. Aquí tienen su recipiente. ¿Ven? Tiene un recipiente. Aquí está con su etiqueta. Aquí los residuos está con su respectiva etiqueta. Aquí la hoja de seguridad de materiales tiene su carpetita. Cada producto tiene su ficha u hoja técnica de seguridad específica de esa área que tiene. Aquí a veces los hidrocarburos utilizan químicos. Entonces aquí está clasificado con su respectiva etiqueta, la clasificación, no hay una mezcla. Aquí un área de parque industrial de una empresa, por ejemplo, de Halliburton. Aquí se clasifican sus residuos con su respectiva etiqueta en un área que no está en la intemperie. Está protegido bajo techo con su respectiva etiqueta. Aquí igual tiene sus contenedores adecuados con su techo, con su equipo extintor y con su kit de derrame. Y atrás están sus hojas de seguridad. Estas son fotos reales de empresas de hidrocarburos que nosotros le estamos mostrando algo real que ustedes lo pueden aplicar cuando ya trabajen en una empresa. Este es el kit de derrame que les decía, jóvenes. Esto de acá. Esto es para que no vaya a haber filtración en el suelo. Así se debe contar los kits de derrame para evitar la filtración del suelo. Está con su debida etiqueta, con sus contenedores. Hay otro también, esto está en el campo. Por bulubulo, podemos decirlo. Esta área es un contenedor y estos son los contenedores de los residuos. Bueno, contenedores que se le llama una caseta, ¿no? Que duerme. Y estos contenedores son los basureros. Como hay viento aquí en la ciudad de Santa Cruz,
a veces lo coloca como una pita para evitar que se mueva, ¿no? Entonces, así se lo coloca en algunos casos en el campo, para evitar que se muevan estos contenedores, estos basureros que ustedes lo conocen. Aquí, para que tomen en cuenta, empresa terciarizada, si hablamos de abono, empresa de abono, es la que se encarga de recoger el hidrocarburo, o dependiendo la actividad que vaya a realizar, pero este es un ejemplo de una licencia ambiental que se ha contratado a la empresa de abono para la planta de tratamiento de suelos contaminados, que ella se enfoca para eso. Hay otra aquí igual para transporte de residuos. Una es para planta de tratamiento de suelos contaminados y otro para transporte de residuos. De acuerdo a las actividades que vayan a realizar, se contrata a las empresas terciarizadas. ¿Lo ven? Planta de tratamiento de suelo contaminado. Si mi suelo está contaminado, tengo que contratar a una empresa, por ejemplo, Abono, o por ejemplo, Petrolab, Tropiflor, pero tiene que ser específicamente de acuerdo a su actividad. Hay otro tipo de actividad también, transporte de residuos. Hay otro tipo de actividad, disposición final, dependiendo la actividad que yo quiera contratar a esta empresa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Duda? Un videíto para que logre entender. Lo voy a lo mismo como hicimos al comienzo de clase. Lo voy a hacer escuchar y me lo van a explicar ustedes. Lo voy a nombrar al azar y me lo van a explicar ustedes. Desarrollar acceso a los recursos, preservando y renovando estos recursos, es nuestra misión en Veolia. Los residuos peligrosos sólidos y líquidos generados por las actividades comerciales e industriales representan un riesgo para las personas y el medio ambiente. Envases contaminados, baterías, pintura, residuos clínicos, hidrocarburos, efluentes y productos químicos, todos los días nos encargamos de residuos como estos para su disposición o recuperación, cumpliendo con todas las normativas y garantizando la trazabilidad de todo el ciclo. Una mirada para entender. El tratamiento de los residuos peligrosos comienza en el lugar donde se produjeron. Los expertos en química analizan sus características y recomiendan las soluciones correctas para su recolección, procesamiento y recuperación. Un registro o manifiesto permite rastrear cada una de estas etapas. Los residuos se empaquetan y etiquetan para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada. Luego se llevan a una instalación de preprocesamiento de residuos. Los productos peligrosos de múltiples fuentes se clasifican y consolidan. A continuación se llevan a una planta de tratamiento de residuos. Los residuos son identificados y analizados en un laboratorio tan pronto como llegan al lugar. El tipo de tratamiento se determina de acuerdo con su naturaleza precisa. El tratamiento tiene como objetivo neutralizar los contaminantes, extraer la fracción recuperable de los residuos y devalorizar su potencial energético. Los residuos que contienen ácidos, metales pesados o líquidos altamente tóxicos se procesan mediante procesos físico-químicos. Una serie de reacciones químicas dentro de un reactor neutraliza los ácidos y captura los contaminantes. Las fracciones valiosas se extraen de los hidrocarburos y disolventes de desecho por centrifugación y destilación, de modo que pueden regenerarse para su futura reutilización. Cuando el agua está contaminada con residuos orgánicos, los sólidos se separan mediante sistemas de flotación y evaporación. El agua recuperada se recicla y la materia biodegradable se coloca en un bioreactor donde es digerida por los microorganismos en unos pocos días. El procesamiento térmico por incineración se utiliza para la mayoría de los residuos peligrosos sólidos y líquidos que no pueden ser procesados de otra manera.
Los residuos se queman en un incinerador de horno rotativo a muy alta temperatura. El gas de combustión es capturado, filtrado y depurado. La energía liberada se recupera como vapor y electricidad. Los residuos finales y los residuos peligrosos inertes que no pueden recuperarse se llevan a vertederos especializados. Se estabilizan y luego se depositan en celdas de seguridad, en pleno cumplimiento de las normas ambientales más estrictas. Al controlar el ciclo completo de procesamiento de residuos peligrosos, nuestras soluciones reducen el impacto ambiental de las actividades industriales, evitan la propagación de la contaminación y promueven la economía circular. Jocelyn Rivera. ¿Está presente Jocelyn Rivera? Nogales López. Jocelyn Rivera. Jocelyn Rivera, ¿está presente? Sí, sí. ¿Qué me puede explicar sobre el video que vio? Que, bueno, es una empresa que se encarga de todo el proceso, ¿no?, de los residuos peligrosos en cuestión de reciclaje por medio de procesos físico-químicos, que en ese caso creo que habló de algo líquido que separaban, ¿no?, mediante esos procesos químicos, y los residuos que son peligrosos, estos son almacenados y son llevados a vertederos especializados para no contaminar el medio ambiente. Ok. Eso, ingeniera. Gracias, Jocelyn. Daniel Olagaray. Dígame, ingeniera. ¿Qué entendió sobre el video? Bueno, en el video se ve que es una empresa tercerizada que se encarga, como decía la compañera, de el procesamiento adecuado de los residuos peligrosos de las empresas y de la industria. Vimos que al llegar los residuos son analizados por los especialistas químicos, quienes nos dicen o analizan qué tipo de residuo es para poder hacerle su tratamiento según al residuo que sea. Según su naturaleza, ya ven los diferentes procesos que se pueden hacer. Si fueran sólidos o fueran líquidos, van pasando por los procesos, ya sean físico-químicos o procesos químicos, o también lo que son de los combustibles, su propio proceso. Entonces, dependiendo al contaminante que sea, le hacen su proceso, y si acaso fuera un desecho inerte o un desecho que no se pueda separar o no se pueda reciclar, son incinerados. Una vez incinerado, esa energía que liberan en forma de gas, electricidad y vapores se reutilizan, y las cenizas son llevadas y estabilizadas a lo que es el vertedero especializado. Eso, lo que más resalta, lo que más resaltaba del video. Excelente, Daniel. Así es, jóvenes, estas empresas terciarizadas, desde su generación hasta su disposición final, son las que se encargan de recolectar, transportar y hacer un manejo adecuado a estos residuos, ¿no? Pero para ello, estas empresas solo exclusivamente que tengan su licencia ambiental, que esté autorizada y ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? En este caso, la gobernación, que emite la certificación, la licencia ambiental para realizar estos residuos, ¿no? Esto es lo que hemos visto en la clase de hoy, jóvenes. Espero que le hubiese servido.
en tema de hidrocarburos. Antes de tomar la lista, le voy a volver a repetir lo que ya había repetido al comienzo de clase. El 7 de enero van a tener su examen parcial. 50% va a ser el examen que ya está la evaluación en el Classroom. Ustedes van a resolver esas preguntas y me lo van a enviar a esa tarea. Y el otro 50% va a ser su examen oral. Ese es el trabajo individual, ¿no? Y la evaluación, eso vamos a retornar la clase el 7 de enero. Y el 14 de enero va a ser su examen final. Los temas solo de a 5 personas, no va a ser menos ni más, solo de a 5 personas. Van a ser de acuerdo al tema que elija. Me van a exponer el 14 de enero algún tema, ya sea hidrocarburos, ya sea minería, ya sea de salud, plaguicida o entre otros. Van a exponer un tema, su plan de manejo de residuos específico a esas áreas. Y ese es su examen final. 50% va a ser su trabajo práctico, que van a presentarme un informe, perdón. Van a presentar un informe. Vamos a ver su presentación, su PowerPoint. Ahí yo voy a evaluar 50% su informe final, su presentación y el trabajo en equipo. Y ahí tiene 50 puntos. Y los otros 50 puntos, yo le voy a evaluar a cada uno su exposición. La exposición no van a ser yo voy a exponer primero, yo segundo o el tercero. No, yo voy a elegir al azar. Cualquier persona que le toque va a ser el primero, el segundo, el tercero. Y ahí me van a exponer. Yo voy a saber si trabajaron o no en equipo. Yo me voy a dar cuenta en ese momento. No sé si tienen alguna pregunta, las personas que no estuvieron al comienzo de clase, para que lo tomen en cuenta, lo que se habló. Ya. Si ya alguno tiene su trabajo, si ya están conformados sus equipos y quieren tener algún tema específico, por ejemplo, yo tengo ya mis 5 compañeros y quiero exponer de salud. Me lo escriben en privado, o la otra persona ya tiene conformados sus 5 integrantes, quiere poner de minería, me lo escriben en privado. La persona que ya tiene conformado su equipo y ya sabe más o menos el tema, me lo escriben en privado. Hasta el día martes hoy es martes, lunes, ¿no? Martes. Hasta el jueves quiero saber si ya usted tiene su tema. En caso no tenga el tema, ya yo le voy a asignar los temas para el resto de los compañeros para que no se repita. Pero tienen hasta el día jueves. La persona que ustedes van a elegir hasta el día jueves, van a conformar su equipo de 5 personas, y ya lo que tiene conformado, ya tenga un tema específico que ustedes deseen, tienen hasta el jueves para decírmelo. Las primeras 3 personas los primeros 3 grupos que ya tenga designado su tema, eso se va a respetar los temas que ya ha sido elegido, y el resto ya le vamos a asignar los temas que le va a tocar. Tienen hasta el jueves para decirme qué tema desean exponer. Y si no saben, ya yo el día viernes ya yo le voy a conformar los equipos para que vayan eligiendo su tema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Si no tiene más que decir, vamos a tomar lista el día de hoy. Aguilera, ¿está presente? Presente. Álvarez Cruz, ¿está presente? Presente. Arazola Uruela.
Presente, ingeniera. Calero Arriaga.